licenciado Knox, autor del libro que vamos a presentar. El primero de ellos es el rol de Córdoba en la historia y la política nacional. El segundo, lo que constituye tal vez el fenómeno político más interesante de la realidad argentina de este fin de siglo: la convergencia entre el movimiento peronista y el liberalismo económico que tuvo en la Fundación Mediterránea, entidad cordobesa por excelencia su más claro exponente. Como importante de este debate, decidimos presentar el libro del licenciado Enrique Knox, cuyo título es Menem Cavallo, el poder mediterráneo, porque es precisamente este libro, cuya tercera edición sale la próxima semana, el que ha dado lugar al planteo de este tema, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Al finalizar la exposición de los panelistas, el público presente podrá formular preguntas a los mismos, para lo cual estimaremos lo hagan por escrito. Para comenzar, le vamos a dar la palabra al licenciado Knox, quien expondrá en primer lugar. Luego lo hará el diputado provincial Sufanón Novillo Corbalán y por último el embajador argentino Jorge Abelardo Ramos. Lo dejo a ustedes con el licenciado Knox. Muchas gracias. Bueno, escribir un libro siempre es una tarea fascinante, de manera que yo en primer lugar quería referirles algo que tiene que ver con la parte creativa del libro y que es sin duda el título, El poder mediterráneo. Y de paso, con esta mención también hago pública mi deuda intelectual o mi gratitud a quien me inspiró el título, que fue acá el embajador Abelardo Ramos. El tema es que yo había escrito la historia de la Fundación Mediterránea desde sus orígenes hasta 1989, la actuación pública de su principal referente, pero como esa historia hacia 1987 ya se entrelazaba con lo que era el movimiento justicialista, me pareció de que iba a estar algo incompleta o de que de alguna forma esa historia había que relacionarla con aquello que justamente le había permitido al equipo de la Fundación Mediterránea acceder a la función pública. De manera que ahí es donde aparece el tema del lugar que le correspondía al movimiento peronista en esa historia y muy particularmente al presidente Menem. La idea me surgió en una oportunidad, o mejor dicho, de haber recordado un famoso capítulo de un libro muy lindo que pienso que en la década del 60 y del 70 fue un libro en el cual se educó histórica y políticamente, o en la historia argentina, toda una generación, que es el libro Revolución y Contrarrevolución de Jorge Abelardo Ramos. En el capítulo 10 de ese libro se titula Paz y Facundo, el álgebra y la lanza, la tragedia mediterránea. Lo que dice ahí Ramos, lo que cuenta, que me parece que realmente no lo he leído en otros autores, me parece que ha sido una idea original de él, un aporte original, no solo a la interpretación de la historia nacional, sino fundamentalmente a este tema que nos ocupa hoy, que es el rol de Córdoba en la historia nacional. Bueno, lo que dice Ramos ahí es de que en 1830, cuando estaba desatada la guerra civil entre unitarios y federales, después de la batalla de la Cabrada, creo, hay intentos de acercamiento entre los dos grandes jefes o caudillos, que eran Paz y Quiroga. Bueno, por distintos motivos ese intento de acercamiento o de conciliación fracasó, y ese fracaso fue el que indudablemente Ramos señala como la tragedia mediterránea, porque aquellos dos hombres eran jefes caudillos de distintas o de dos grandes tradiciones políticas, una la liberal y otra, digamos, la nacionalista, la federal, pero los dos tenían algo en común, algunas cosas que eran en común muy importantes. Una de ellas era que los dos eran jefes oriundos de la región mediterránea, Paz de Córdoba y Quiroga de La Rioja. Después había otro detalle, los dos eran partidarios de la organización nacional
en base a una constitución. Si bien Quiroga era partidario de la constitución de signo federal y Paz de signo unitario, de todas maneras en los dos casos se daba, digamos, el propósito y la voluntad de organizar la nación sobre la base de una constitución. De manera que esos dos elementos, ese fracaso que Ramos llama la tragedia mediterránea. ¿Por qué le llama la tragedia mediterránea? Porque según Ramos, si Paz y Facundo Quiroga hubieran acordado, hubieran llegado a un acuerdo, ese hubiese sido el punto de partida de la organización nacional, lo que se conoció después, digamos, como periodo de la organización nacional, que por supuesto tuvo otras características y otro signo ideológico. Es decir, hubiera evitado el periodo o la reacción que significó la reacción federal porteña, no sé cómo llamarla, o unitaria, que significó el periodo de Rosa. De manera que ese título, la tragedia mediterránea, me había quedado a mí muy grabado y me parecía un fiel reflejo de lo que había ocurrido en ese periodo histórico. Entonces, como en este periodo se daba también una circunstancia similar en los protagonistas, es decir, atraído los aspectos del tiempo, digamos, de la diferencia entre los dos periodos históricos, se daban algunas casualidades, es decir, que estaba Menem, que era riojano, y Cavallo, que es cordobés, y en cierta manera todo lo que este país ha vivido desde 1983, pero muy especialmente desde 1989, también es un problema de organización nacional. Si bien no era el mismo problema que existía allá en 1853 o en 1830 entre unitarios federales, también es cierto que en la historia argentina, hasta contemporánea, digamos, hasta nuestras actuales décadas, el conflicto entre lo que siempre fue el liberalismo porteño y la tradición nacional y popular ha sido una de las causas fundamentales de la falta de organización del país, de todos los conflictos permanentes, de la inestabilidad y aún la causa fundamental de la desorganización económica. De manera que se daban estas dos circunstancias muy parecidas, entonces a mí me pareció importante poner esto en el título del libro, y no encontraba realmente la palabra opuesta a tragedia mediterránea, no la encontraba hasta que me acordé también que otro aporte que yo debo, me acordé de un amigo mío acá en Córdoba, un dirigente político que siempre hablaba del poder cordobés, queriendo significar con esto, digamos, todo un complejo político, histórico que representa Córdoba en la historia nacional, el poder cordobés. Bueno, y de ahí sale finalmente el título del poder mediterráneo, que yo en vez de poder cordobés puse poder mediterráneo precisamente porque había un eje acá, La Rioja, Córdoba, que es similar al que había ocurrido en aquel tiempo con Facundo Quiroga y Paz. Este es un aspecto, digamos, anecdótico, pero me parece importante porque creo que en cierta manera el contenido del libro está reflejado. Bueno, la otra parte del libro, que es la que trata estos dos temas del debate, está suficientemente explicado con esto que yo he mencionado, la referencia histórica de Jorge Miranda Ramos y ya, digamos, el contenido del libro. El otro aspecto, que es el del encuentro entre las dos, entre, digamos, la corriente liberal económica que encarnaba Cavallo y la Fundación Mediterránea y el movimiento justicialista, conducido por un caudillo de origen y de cuño federal. Lo que yo les voy a comentar es simplemente las ideas fundamentales que sobre este aspecto sostiene el libro. El libro dice que Cavallo es un heredero de la tradición liberal, democrática, pero del interior. Es decir, normalmente cuando se habla del conflicto de las dos grandes tradiciones, la escena principal la ocupa la lucha de la gente del interior, de los federales, contra el liberalismo porteño, contra el liberalismo nazi. Curiosamente, y esto es uno de los aspectos que en el libro están comentados, el origen de la Fundación Mediterránea tiene que ver con este federalismo. Este liberalismo que surge acá en Córdoba el liberalismo contemporáneo tiene raíces
en lo que fue el liberalismo del interior, por ejemplo, para mencionar un caso muy, o el principal exponente que hay en la historia argentina es Juan Bautista Alberdi, que fue un liberal, pero que fue un liberal que siempre estuvo en una confrontación y en un combate permanente con lo que fue el liberalismo de Buenos Aires. De manera que lo que el libro trata de fundamentar también es de que este proyecto que actualmente, digamos, está en marcha en el país, no es, como a veces equivocadamente se dice, por el hecho de los aspectos económicos liberales del programa, como que es un proyecto basado en ideas importadas, sino que lo que yo trato de mostrar en el libro, que no, que se trata de un modelo que tiene antecedentes nacionales y federales, que el pensamiento mismo, el programa económico, las propuestas económicas surgieron de Córdoba y surgieron de la experiencia práctica del empresariado cordobés. Yo me acuerdo en este momento, por ejemplo, en el libro hay una reivindicación en cierta manera de la figura de Pedro Astori, que fue el hombre de la visión y de la voluntad para crear la Fundación Mediterránea, donde él siempre ponía mucho énfasis en la diferencia de tratamiento que traían los empresarios, que tenían los empresarios del interior respecto a los de la capital, en todo lo que era los trámites, los aspectos normativos de la legislación económica, donde permanentemente encontraban obstáculos y las puertas cerradas en todo lo que era la burocracia oficial de Buenos Aires. Otro aspecto que señalaba mucho era la forma en que se orientaba el gasto público. ¿Sí? La mayor parte de las obras públicas, observaba Astori, se hacían en Buenos Aires, se hacían con los impuestos, digamos, o con la emisión monetaria que en cierta manera se recaudaba en todo el país. En el caso de la emisión monetaria, digamos, el costo principal, que era la inflación, caía además de los sectores más bajos de ingresos en el interior del país. Y ahí ese es el punto de arranque de ese pensamiento económico, y es bien federalista, y todas las soluciones y las propuestas que se fueron armando, si bien tienen un aporte indudable de la teoría económica y de los últimos descubrimientos o propuestas racionales de organización económica que vienen de los países capitalistas más avanzados, donde hay una prevalencia del mercado como elemento organizador principal del sistema económico, el hecho de estas raíces federales del pensamiento económico de la Fundación es lo que en cierta manera me hizo decir a mí de que Cavallo es el heredero de esa tradición liberal del interior que viene desde el trasfondo de nuestra historia, y que esta convergencia que se da con el presidente Menem representa en cierta manera una síntesis o un nuevo ensayo que ya existió en 1853 en el momento de la Constitución, de conciliación o de convergencia entre las dos grandes tradiciones políticas argentinas, sin cuya, digamos, acuerdo o sin cuyo entendimiento es imposible pensar ningún futuro venturoso para la República Argentina. Bueno, hasta acá sigo yo.